Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al vídeo de los 1000 seguidores. Lo intenté grabar hace 2 días y me quedé sin espacio en el móvil. Me pillé un cabreo pues muy grande, ¿no? Porque llevaba 30 minutos grabando y de repente se ha quedado sin espacio, no sé qué, pues voy a quitarlo y grabo lo que queda. Y lo perdí el vídeo, ¿te lo puedes creer? Tú sabes la mala leche que me entró, pero bueno, no pasa nada, porque hoy estamos aquí un domingo y vamos a grabarlo a poder ser de seguido, a ver si no vuelvo a tener el mismo problema de espacio en el móvil. Aquí va un vídeo de preguntas y respuestas por los 1000 seguidores. Felicidades, enhorabuena yo, muchas gracias a todos los que estáis suscritos al canal, desde el principio, desde el no principio, lo que sea, muchas gracias. Cuando empecé a ver que se acercaban los 1000 seguidores, dije, pues voy a recopilar preguntas que me habéis hecho en los comentarios de todos los vídeos. Entonces he recopilado pues algunas preguntas que he visto, luego también he preguntado por Instagram a través de cajita de preguntas y he recopilado 40 preguntas, algunas de ellas se parecen, otras no, pero bueno, vamos al lío, que si no se nos hace un vídeo muy largo, a lo mejor lo tienes que escuchar modo podcast, no lo sé porque estoy empezando a grabar de momento, pero pinta que va a ser un poco largo, puede ser. Yo me voy a dejar llevar un poquito. Yo tengo aquí mi guión con las preguntas y a ver esto cómo termina. Empezamos por la pregunta número 1, la más jugosa. Podría haberla dejado para el final, pero como hay muchas preguntas del estilo, me parece interesante ya empezar desde el principio aclarando ciertos términos. No sé hablar, no sé qué me pasa, que me trabo todo el rato. Primera pregunta y la más jugosa. Por curiosidad, ¿qué puntuación tienes en el test de coeficiente? Acá, cociente intelectual. ¿Cómo os gustan los numeritos, eh? Voy a empezar diciendo lo que tengo que decir por obligación y repetiré muchas otras preguntas muy similares que habéis hecho. El cociente intelectual no es condición sine qua non para diagnosticar unas altas capacidades. El número de CI es un dato relevante, si lo es efectivamente, pero no dice nada el número en sí por sí solo. Es un dato más y es casi más determinante ver las puntuaciones en los diferentes ítems de cada prueba, la relación que tiene eso con la personalidad del sujeto, con su conducta y con cómo le está afectando a su vida en ese momento, unido a la valoración pues, de otras aptitudes, de los factores de personalidad, de la creatividad y de muchas otras cosas. Pero te lo voy a decir, sí, te lo voy a decir, y además te lo voy a decir para decirte lo siguiente. ¿Tú sabes quién es Kaufman, el señor este de los test? Pues ese señor dijo una frase pues, muy acertada, que es la siguiente: no existe tal cosa como el CI de una persona. Este es un constructo que varía. Cambia el test de CI y verás cómo cambia el CI. Cambia de examinador, el día de la prueba, el estado de humor de la persona evaluada o el nivel de alerta del examinador y verás cómo cambia el CI. Evalúa a una misma persona 12 veces y obtendrás 12 CIs diferentes. ¿Te has enterado, no? Vale, pues te comento. En mi evaluación de adulta obtuve un CI de 134, pero a mí me realizaron una valoración de niña con 6 años, edad en la que era evidentemente mucho más madura que las niñas de mi edad y tenía ese problema de que me escondía porque me sentía muy diferente, es decir, en ese momento era bastante evidente y ahí no llegué al 130. Y de hecho se dijo aquello de Sandra es más madura que las niñas de su edad, pero sin llegar a ser superdotada. ¿Qué te hago ahora, ¿Qué te hago? Y a lo mejor dentro de 4 años lo vuelvo a repetir y doy por debajo, por el estado de ánimo que tenga en ese momento, por las condiciones en las que se realice la prueba. Yo qué sé, si hay ruidos y cosas así, te distraes y te pones nervioso, si haces una prueba diferente o si haces la misma prueba. Porque de hecho, cuando se dice que en los niños es recomendable pasar la prueba cada 2 años, es porque no la puedes pasar antes, no puedes hacerla de un año a otro si vas a pasar la misma prueba exactamente, porque si entonces ya se la sabe porque ya la ha hecho. Y eso no solo puede hacer que que obtenga una puntuación más alta, sino que puede pasar todo lo contrario, que obtengas una más baja porque te pongas nervioso, porque estés pensando, madre mía, ¿y si la obtengo más baja que la otra vez? ¿Y si soy un fraude? ¿Y si resulta que no era tan inteligente? Y para que te hagas una idea, una de las mejores decisiones que yo tomé antes de valorarme fue no hacer ningún test de internet, ¿vale? Porque después un día, después de yo ya haber hecho mi valoración, me dio por hacer un test de Mensa, que es solamente, para que te hagas una idea, el test de Mensa es solamente, mide uno de los constructos que mide una prueba mucho más grande, o sea, uno solo, ¿no?
y obtuve un 111 y me sentí un fracaso total. Ese día estaba nerviosa, encima el test de Mensa tiene cronómetro, que eso ya te genera un estrés que no puedo. Pues obtuve un 111. Si yo hubiese hecho eso antes de hacerme la valoración oficial, no me la habría hecho, porque habría dicho, soy una fracasada. Pregunta número 2, en esta voy a ser muy breve. ¿Dónde puedo evaluarme de altas capacidades? Pues bueno, te puedes evaluar en un gabinete especializado en altas capacidades. Al menos eso es lo que yo te recomiendo. Y voy a hacer mis 3 recomendaciones altruistas y paso a la siguiente pregunta. Proyecto Zebra, Fundación Jasón y Centro Ayalga. Estos son los 3 centros en los que yo me evaluaría si me tuviese que evaluar hoy. Mañana no lo sé. Os animo a que pongáis nombres de gabinetes que conocéis o donde os habéis evaluado y tenéis una buena experiencia en comentarios para que la gente lo vea. Pregunta número 3. ¿Podrías hablar de la relación entre narcisistas y personas con altas capacidades? Bueno, pues cuando leí esta pregunta pensé, voy a ver los vídeos de Lucas de Polymatic que habla mucho de esto, pero luego pensé, pues ¿por qué no le digo directamente a la gente, oye, que es que yo de esto la verdad es que no estoy puesta? No es un tema en el que yo piense demasiado. Y Lucas de Polymatic tiene en su canal, si no estoy yo equivocada, 8 vídeos, una lista de 8 vídeos hablando sobre este tema. Así que te animo desde aquí a que vayas al canal de Lucas y saludos a Lucas desde aquí. Pregunta número 4. Buenos días, Sandra. Quiero saber si el no haber resuelto la prueba de cálculo mental del Waze afectó al resultado general del test y si te detectaron a partir del criterio del CI 130 o a partir del criterio del percentil 75 en todas las áreas. Gracias, me encantan tus vídeos. Esta pregunta está en el vídeo de ansiedad matemática, en el que yo expliqué que había una prueba de cálculo mental en la que me puse muy nerviosa y me eché a llorar. El caso es que, como te he dicho anteriormente, yo obtuve un CI por encima de 130, por lo tanto, pues se puede decir, y bueno, teniendo en cuenta lo importante que es si efectivamente eres un caso de altas capacidades, pues bueno, no afectó. Obtuve mi resultado de si tienes altas capacidades y ya está, eso es lo importante. ¿A partir de qué criterio? Pues de ningún criterio en concreto y de los 2 a la vez. Quiero decir, en mi caso, esos 2 los cumplía, pero si tú ves la valoración un poco, pues no te dicen te he evaluado a partir del criterio 130 o a partir del tal, no sé qué, no, es una interpretación global. Mi percepción general es que cuando se habla del tema de la valoración ponemos como demasiada importancia en esos números y nos obsesionan mucho cuando lo importante es hacer una valoración cualitativa con todos los datos, es decir, interpretar todos los datos, los numéricos, pero interpretarlos en su conjunto, no por separado, como que eso realmente no tiene como mucho sentido. No se trata de una valoración cuantitativa, sino cualitativa. Los números nos aportan información, pero no son la información principal. En este sentido, que te vaya mal en una prueba en concreto dentro del test en general, no tiene por qué afectar a los resultados. Y menos si el profesional que te está evaluando sabe lo que está haciendo y entiende por qué tú estás teniendo esa actitud durante esa prueba, entiende que si tú obtienes una puntuación súper baja en una prueba pero muy alta en las demás, puede ser que algo haya ido mal. Por eso, en ese sentido, los números no son tan importantes. Porque tú a lo mejor puedes ponerte, como me pasó a mí, nervioso en una prueba en concreto y que puntúes súper bajo, y a lo mejor eso afecta al número de CI global y podrías haber sacado un 140 pero sacas un 130. O podrías haber sacado un 130 y sacas un 120. Pero al final lo importante es la prueba en general, es hacer esa interpretación cualitativa. Si otro día lo haces bien, yo qué sé, 2 años después y sacas por encima de 130, no eres una persona completamente distinta con aptitudes mucho mayores 2 años después, eres la misma persona en unas circunstancias distintas. Y siguiendo con el mismo tema, ya para cerrarlo un poco, creo que no hay más preguntas de esto. Pregunta número 5. ¿Consideras que para ser superdotado hay que obtener sí o sí un CI de 130 en un test o basta con alcanzar el percentil 75 en todas las áreas evaluadas de la inteligencia para serlo? ¿Que podría haber condensado esta pregunta en una? Sí, pero me parecía relevante que os dieseis cuenta de hasta qué punto obsesiona este tema. Y es uno de los principales mitos, que dentro de la valoración este número es como súper relevante, como lo único que se mira, que no, hombre, que no es así. Sobre todo porque cuantificar la inteligencia es que es algo que cuanto menos da risa, o cuantificar la creatividad. ¿Cómo eres de creativo? Pues percentil 95. No, vamos a ver, eso se ve en las producciones, eso se ve en lo que haces en tu vida, ¿no? Y esas cosas. Pero sí, necesitamos evaluarlo para poder trabajar sobre ello, tanto desde el punto de vista psicológico, terapéutico, como desde el punto de vista educativo. Nos ayuda esa puntuación, pero realmente
Si nos ponemos filosóficos y reflexivos, ¿tú crees que se le puede poner un número a la inteligencia humana? Los números nos dan información, pero no son lo más importante, o por lo menos no son importantes por sí solos, por sí mismos no nos dicen nada. Necesitamos más información. Y para que te hagas una idea de lo importante que es esta valoración cualitativa, tú puedes tener 2 test de inteligencia que cumplan con esos 2 criterios que tanto preguntáis, con el del 130 y con por encima de 75 en todas las áreas, y podemos estar hablando de 2 test de inteligencia que si nos metemos dentro y vemos las puntuaciones en las diferentes escalas, pueden ser 2 test completamente diferentes, aunque cumplan esos 2 mismos criterios. Y si ya nos vamos más allá y evaluamos la vida de cada una de las personas que ha realizado ese test, la manera en que se relaciona, la manera en la que aprende, incluso si ha desarrollado o no su potencial o hasta qué punto lo ha desarrollado, probablemente nos podamos encontrar con 2 casos completamente distintos que no tengan nada que ver. Así que eso, vamos a dejar el temita ya que llevo 20 minutos. Pero es que me parece muy, muy, muy importante que sí, que los números son importantes, que nos dan información, que estos test de CI son lo más cercano que tenemos a medir la inteligencia, pero que no son importantes por sí solos, ya está. Pregunta número 6. Es que no hemos llegado ni a la 10, vamos. Es que no llevo ni un cuarto de las preguntas. ¿Cómo le hago a mi hija de 15 años ver lo bueno de hacerse con unos hábitos? Ahora está decepcionada y renegada con el sistema educativo. Esto me lo preguntaron en el vídeo de las dificultades del aprendizaje. Pues mira, yo te voy a contar mi adolescencia. Año fatídico, tercero de la ESO, renegué de los estudios, yo no quiero estudiar, no quiero saber nada. Prefiero caminar borracha por las calles de mi barrio, con 13 años, a hacer botellón, que es muchísimo, muchísimo más productivo. Yo en esa época yo renegaba absolutamente de los estudios. Mi madre me intentó hacer ver un montón de veces que si estudies, que si tal, o sea, fue un año horroroso en casa, era, pues eso, trifulcas todo el rato. Yo no me acuerdo, a mí me lo han contado porque mi cerebro ha decidido que no quiere acordarse de eso. Ni de muchas otras cosas, pero bueno, eso ya da para otro vídeo. En fin, que si está en ese momento de estoy cerrada, estoy hermética, estoy renegada, es muy, muy, muy difícil intentar hacerle entender cosas que en realidad no está queriendo entender. Yo, aquel curso, hasta final de año, que le vi las orejas al lobo y que ya mi madre habló conmigo, como llevaba hablando todo el curso, pero no le hacía ni caso, me dijo, o te pones las pilas ahora o vas a repetir curso. Y es que podría haber repetido curso pues perfectamente, porque me quedaron 3 para septiembre, me puse las pilas al final, pero me salió mal. Entonces me quedaron 3 para septiembre, aprobé solamente inglés con un 5 y me quedaron lengua y literatura y física, que saqué un 1. Un 1, o sea, un triste 1. En estas edades es muy complicado. Si no se ha hecho antes, intentarles hacer entrar en razón. Entonces yo lo que te diría es, sobre todo, intenta hablar con ella cuando esté en un momento en el que esté abierta, ¿no? Porque si está a modo renegada, si tiene un día de esos de renegada, a lo mejor es ni intentarlo, ¿no? Al menos eso veo yo, ¿no? Yo creo que con los adolescentes pues hay que ser muy civilinos en ese sentido, ¿no? Como intentar mostrarles nuestro apoyo, intentar hablar con ellos, pero escoger el momento adecuado. Pero sobre todo que sepa, que entienda, que perciba que la comprendes y que la apoyas, porque yo creo que lo que le pasa es que se siente incomprendida, ¿no? Porque no entenderá por qué narices tengo yo que empollarme esto si no me gusta y me parece absolutamente inútil e inservible. Pues claro que está renegada con el sistema educativo, si es que yo sigo renegada todavía, si es que hay que entenderla. Lo interesante en este caso pues es hacerla ver de alguna manera, que comprenda las consecuencias a largo plazo de no prestar atención a los estudios, que entienda todo lo que eso supone, es decir, qué va a conseguir si se esfuerza y qué es lo que le puede pasar si no se esfuerza en este momento, que ella conozca y entienda todas las alternativas para que decida. Y ya está, porque al final pues no la puedes forzar a estudiar ni a tener unos hábitos si no quiere. Ánimo a todos los que lidiáis con adolescentes. Desde aquí mis saludos, también mis saludos a los adolescentes, que sé que vuestra vida ahora mismo es muy dura, porque ser adolescente también tiene pues sus cositas y tal, que yo lo sé, que te entiendo de verdad. Pregunta número 7. ¿Tienes TDAH? En el vídeo de despistes me ponen esto. No tengo TDAH, ya os conté en el último vídeo, ¿en el último? No, en el penúltimo, que consulté con un profesional si yo podía tener doble excepcionalidad, pues por muchas de las cosas que contaba en ese vídeo y otras muchas más. Pero no tengo TDAH, simplemente pues soy una persona, ese típico perfil de persona superdotada despistada, pues esa persona soy yo.
Esos despistes pues dependen de muchísimos factores que tienen que ver básicamente con cómo soy yo, con cómo es mi personalidad, con si soy muy creativa, con cómo me relaciono yo con mi entorno y esas cosas. Así que si eres hiperdespistado y estás pensando, ¿tendré yo déficit de atención? Pues lo más probable es que no lo tengas. Más probable es que seas despistado y punto. Y ya está, y no pasa nada. Pregunta número 8. ¿Tú sientes que has heredado la alta capacidad de tus padres? Buena pregunta. Está claro que la inteligencia se hereda, o sea, hay mucho de genética. Pero eso no quiere decir que mis padres tengan altas capacidades como tal. Puede venir de cualquier parte del árbol genealógico. Y puede que en tu caso, pues a lo mejor te parezcas mucho más a tu tía segunda que a tu padre o a tu madre. De hecho, en mi caso, la persona de mi familia a la que más me asemejo y que tiene un perfil más similar al mío, no son ni mi padre ni mi madre. Y luego está la parte ambiental, más allá de la genética, ¿no? Que es lo que hagas tú con ese potencial o lo que hayas podido hacer, las oportunidades que hayas tenido en tu vida o para qué hayas utilizado ese potencial, porque si lo has utilizado para sobrevivir, pues igual no te ha quedado hueco para leer y para desarrollar un talento académico o artístico porque tenías que estar pues trabajando como una mula. Pues ya viste mi vídeo de altas capacidades y clase social. Pero bueno, esto es un debate muy interesante, ese ser o no ser, que hace que seas de altas capacidades o que seas superdotado, o qué consecuencias tiene no desarrollar el potencial. Esto es muy interesante. Sea del familiar que sea que yo haya heredado esto, pues obviamente lo he heredado de mis padres, pues porque son los que me han tenido, ¿no? Y dentro de mis padres pues hay cositas de otra gente. Uno es superdotado o tiene altas capacidades de manera innata, el talento que no se desarrolla se pierde. Está claro para mí que hay ciertos factores de personalidad que andan por ahí siempre, pero luego esa parte, digamos, de desarrollo del potencial, si no se atiende, pues luego no se termina desarrollando igual esa alta capacidad. En fin, que si creo que mis padres tienen altas capacidades es tu pregunta, pues no lo sé, la verdad. Hay otro familiar que lo veo como mucho más claro. Y luego, para que te hagas una idea, después de mi valoración y de compartir yo toda mi experiencia, una prima segunda se sintió identificada, se evaluó y efectivamente altas capacidades. Y yo no había pensado en ella, no había hablado con ella directamente, porque con mi familia directa sí hablé, en plan, creo que tengo altas capacidades, os puede afectar, puede ser que sí, puede ser que no, alguien se siente identificado, lo que veáis. Bueno, pues esta prima yo no había pensado en ella y de repente cuando me lo dijo fue como, ostras, pues das todo el perfil, en verdad. Pregunta número 9. ¿Cuál es la lista de neurodivergencias? ¿Qué dobles o múltiples excepcionalidades existen, además de dislexia, altas capacidades, TDAH, autismo y discalculia? Yo creo que cualquier diagnóstico clínico que pueda interferir en el desarrollo del potencial y de esa alta capacidad, como por ejemplo un trastorno bipolar, síndrome de Tourette, trastorno obsesivo-compulsivo, hay que tener en cuenta que la doble excepcionalidad no es un diagnóstico. Es un término dentro de las altas capacidades que hace referencia, pues, digamos, a esos perfiles dentro de la alta capacidad, cuya alta capacidad está invisibilizada por otra condición o trastorno que está interfiriendo en ese desarrollo. Pregunta número 10. ¿Qué profesional te puede valorar y qué tipo de estudios requieres cuando eres adulta? Pues tipo de estudios, si te refieres a las pruebas que deben hacerte en una valoración, pues las mismas que los niños, o las mismas pero adaptadas a los adultos. Dependerá mucho del profesional, pero bueno, por lo general suelen ser test de inteligencia, test de aptitudes y tal, prueba de creatividad, prueba de personalidad, además se puede incluir un perfil sensorial, por ejemplo, y además, pues bueno, todo tipo de pruebas relacionadas pues con entrevistas y cuestionarios de todo tipo que al evaluador le puedan dar la información que necesita en función del caso. Pero una de las cosas más importantes obviamente es esta entrevista, esta información de la historia escolar o de la historia de vida de la persona. En cuanto al profesional que puede evaluar, pues que yo sepa, psicólogo clínico, psiquiatra, psicopedagogo. Pregunta número 11. Si la neurodivergencia engloba tantos tipos de personas, ¿eso en porcentaje de personas en la sociedad cuánto es? Pues bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque al final parece tanto por ciento TDAH, tanto por ciento dislexia, tanto por ciento altas capacidades, tanto por ciento tal, y dices, ¿y al final es toda la población o qué? Pues no. Lo curioso de todo esto es que este tipo de diagnósticos suelen tener mucha parcela en común. Es decir, que al final hay muchos porcentajes que coinciden. O sea, hay muchas personas autistas que tienen TDAH, muchas personas con altas capacidades que tienen TDAH. Bueno, muchas no. Porque al final la doble excepcionalidad es una excepcionalidad. ¿Qué porcentaje de la población es neurodivergente en general
Pues mira, no lo sé, es que es un porcentaje muy complicado de calcular, porque habría que ver pues cuántas de esas personas que tienen TDAH además pueden tener otras cosas y el porcentaje puede coincidir. ¿Cuántas personas con discalculia también tienen dislexia, por ejemplo? ¿O cuántas personas con TDAH tienen altas capacidades? En fin, estas cosas es que son muy complicadas, los numeritos y tal. Lo único que te puedo decir es que de altas capacidades se estima entre un 2 y un 10% aproximadamente. Pregunta número 12. Una pregunta. Si una persona diagnosticada de altas capacidades no ha sido consciente de su potencial, entonces, ¿realmente es tan inteligente? Personalmente creo que cuestionarte tu propia inteligencia es un signo más de ser inteligente, de cuestionarte las cosas, de profundidad de pensamiento. Y muchas veces no es que no veas tu potencial, ¿no? Es que quizá, pues en un principio tú lo ves o eres consciente de ello, pero si, digamos, la sociedad o el sistema educativo, que para un niño al final pues es representativo de la sociedad porque es donde pasa más tiempo, si tú ves que las habilidades que se valoran no son las que tú tienes, pues tú puedes empezar a pensar, bueno, pues que a lo mejor lo que sé yo no es tan importante o no soy tan inteligente como yo pensaba. Te empiezas a dar cuenta pronto de que eres diferente al resto y eso te puede hacer pensar a veces que para bien o a veces que para mal, dependiendo del caso, del momento. Tampoco sé lo que yo pensaba de niña, que es una cosa que me preguntáis mucho. ¿Y por qué te ocultabas cuando eras niña? Pues yo qué sé, me gustaría ir a esa niña y poder preguntarle exactamente qué estás pensando en este momento. Y yo me he hecho muchas veces esta pregunta, ¿por qué ocultabas tus capacidades? Para mí realmente adaptarse es un signo más de que eres inteligente, ¿no? Porque como ser humano sabes que no puedes sobrevivir solo. Y si eres diferente y tú estás viendo que al diferente le rechazan, utilizas tu inteligencia de manera adaptativa para estar integrado con el grupo y sobrevivir. Hay quien no utiliza su inteligencia de esta manera, pero hay quienes sí, que esos somos pues los que nos ocultamos, decidimos utilizar nuestra inteligencia para eso. Y luego, por otra parte, lo que hablábamos del sistema educativo, si lo que vemos o lo que nos transmiten es que el inteligente es el que saca las mejores notas y tú estás sacando 6, un 7 de vez en cuando y algún 9 de vez en cuando, pero también algún 4 o algún 3 de vez en cuando, pues tú pensarás, pues yo de esas personas inteligentes pues no seré. Pregunta número 13. ¿Y cómo hacer cuando sabes lo que te gusta, pero siempre terminas dejándolo de lado? No terminando lo que se empieza, volviendo a lo que no te gusta del todo, etc. Bueno, desde aquí te remito a mi taller Y ahora que descubre tu vocación. Si lo adquieres antes del día 15 de junio, es decir, este jueves, puedes acceder a una sesión grupal en directo, una mastermind, que lo llaman ahora los modernos. En este taller primero te cuento mi caso, luego te propongo una serie de ejercicios para que tú te hagas preguntas, analices tu caso y crees tu hoja de ruta, tus pequeños objetivos, porque eso es lo más importante, empezar poco a poco, porque si te propones un objetivo súper tocho, te vas a abrumar y vas a tirar la toalla porque te va a parecer súper complicado. Y en este taller pues te enseño a ajustar expectativas un poco en base a tu momento actual para que puedas ir haciendo pequeñas cosas que no tires la toalla y que te lleven en el futuro, a lo mejor sí o a lo mejor no, a cumplir ese gran objetivo un poco más ambicioso, pero desglosando en pequeños objetivos. Pregunta número 14. Yo creo que puedo ser altas capacidades, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Me he informado un montón y cada vez me identifico más, pero todo lo que encuentro por mi zona está enfocado a niños. Perdona si ya lo has hecho y no lo he visto, pero estaría genial si pudieras hablar de cómo empezar en esto, cómo encontrar profesionales o cómo abordar el tema por primera vez con un psicólogo, el tipo de pruebas que se hacen y demás. Vale, yo lo primero que hice cuando me quise evaluar de altas capacidades fue escribir al formulario del contacto de la AEST, Asociación Española de Superdotación y Talento, para preguntarle por gabinetes en mi zona. Y del listado de gabinetes busqué información, no demasiada tengo que decir, y elegí pues el que más me pareció en ese momento. Ya os he recomendado 3 anteriormente, que os los pondré también en la caja de descripción, y también te pondré algunos enlaces de donde puedes conseguir más información sobre esto y sobre más gabinetes de toda España. Pero yo creo que lo mejor es preguntar a otras personas por su experiencia personal en los gabinetes en los que estés interesado. Pregunta número 15. ¿Qué pasos debo seguir para terminar de entenderme? Para mí, lo más importante en este sentido, si me estás hablando de que ya has hecho esa valoración, yo continuaría con acompañamiento psicológico, especializado en altas capacidades, es decir, aprovecha lo bueno. Para lo que sirve tener una valoración de adulto es que puedes pedir ayuda especializada, es que ya sabes que tienes un perfil muy concreto y puedes acceder a gabinetes o a terapeutas que estén familiarizados con un perfil como el tuyo. Eso para mí es lo más importante, porque muchas veces se nos vende, y a mí se me vendió de esta manera,
Cuando yo obtuve mi valoración fue como, enhorabuena, tienes altas capacidades, esto es algo bueno, ya está, ahí te quedas y te dejamos ahí y no te ofrecemos acompañamiento y no, ni siquiera te lo recomendamos, ¿no? Te recomendamos un grupo de adultos, que también está bien, ¿eh? Es otra cosa que es interesante, que es unirte a grupos de adultos, pero también puedes hacer terapia por tu cuenta. Puedes elegir cualquiera de esas dos cosas, realmente serían las dos enriquecedoras, pero yo lo que te diría es, haz algo, una de esas dos cosas, pero algo, o sea, no te quedes, si sientes que todavía no te entiendes, porque oye, si estás a gusto, pues ya, pues vale. Pero bueno, muchas veces creemos que estamos bien y no lo estamos, a mí me pasó. Yo no he pedido acompañamiento hasta un año después de mi valoración y tendría que haberlo pedido antes. Lo noto y lo sé ahora. Entonces yo lo que te recomiendo, si quieres seguir entendiéndote, o terapia individualizada con especialistas en altas capacidades que entiendan tu perfil, que te entiendan y te ayuden a entenderte, o una terapia de grupo, un grupo de adultos con altas capacidades, lo que más te apetezca en este momento. Pregunta número 16. ¿Por qué preferías pasar por incapaz de niña? ¿Con qué fin? Creo que, ya lo he comentado antes, en el último vídeo, en el de ocultar las capacidades, explico muy bien este tema. Muchas veces me habéis preguntado esto, ¿no? Concretamente, lo decía antes. ¿Qué pensabas de niña o por qué exactamente lo hacías? Pues mira, no lo sé, o sea, quiero decir, ojalá pudiera extraer físicamente los archivos de mi cerebro que tienen esa información exacta para saber exactamente cuál era el pensamiento que yo tenía cuando realizaba o hacía esas conductas, ¿no? Yo la explicación que te puedo dar es la del último vídeo, en el que hablo de ocultar las capacidades. Te animo desde aquí a verlo, porque en ese explico un poco por qué creo que un niño o una niña con altas capacidades se oculta. ¿Con qué fin? Pues con el fin de adaptarme, con el fin de no destacar. ¿Por qué no quería destacar? Pues yo qué sé, chica, la verdad es que me encantaría poder tener a esa Sandra niña y preguntarle, pero es que no la tengo aquí y no puedo hablar con ella. Sería muy heavy, ¿verdad? Pregunta número 17. ¿Se puede tener altas capacidades y ser TDAH? Efectivamente, como hemos dicho antes, se llama doble excepcionalidad. Pregunta número 18. Un poco lo mismo. ¿Se puede tener altas capacidades y tener discalculia, tener problemas con las matemáticas? Efectivamente. También tengo un vídeo hablando sobre ansiedad matemática, que no es lo mismo que discalculia, pero oye, que igual tú la sufres y te sientes un poquito comprendido. Yo veo números, o sea, a mí el cálculo básico me da una ansiedad, o sea, cada vez que traen una cuenta a un grupo y empiezan con el, ¿y cuánto es? Y las divisiones y no sé qué, yo es que no puedo, de verdad, es que me pongo de los nervios. Así que sí, efectivamente se puede tener altas capacidades y tener problemas con las matemáticas. Yo las he suspendido toda la vida hasta que llegué a la universidad y saqué un pedazo de 9 en estadística cuando todo el mundo la suspendió. Yo me quedé como, pues sí, yo pensaba que era mala en matemáticas, pero claro, son unas matemáticas muy distintas, no son cálculo básico. Te dejan utilizar la calculadora, que para algo existe, hombre, por favor. Pregunta número 19. ¿Dónde se puede pedir la evaluación sin que te cueste el dinero? Vamos a ver. Tú puedes probar, yo de verdad que no sé, yo diría que altas capacidades como tal, si vas a lo mejor a tu médico de cabecera en la Seguridad Social, no te lo va a hacer, pero vamos, prueba, porque igual puedes probar y oye, igual te sale bien. Pero vamos a ver, las personas que hacen una evaluación, los profesionales, están haciendo un trabajo. Los test cuestan un dinero y por lo tanto las evaluaciones cuestan un dinero porque esa gente tiene, o sea, es su trabajo. Vamos a ver, que es que muchas veces, a mí esto me da mucha rabia cuando la gente me dice, es que son muy caras las evaluaciones. ¿Tú sabes lo que cuesta un test? O sea, ¿tú sabes lo que le vale al profesional hacer esa evaluación? Es que eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y yo entiendo que son temas de salud mental, que debería ser más económico, pero y unas patatas fritas si les apetece. Como profesionales de la educación y de la salud, de verdad es que no se valora nada lo que valen las cosas. Y si no tienes dinero y quieres hacerte una evaluación porque necesitas saber si sí o si no, hay una cosa que se llaman los test de screening, que son mucho más cortos y más rápidos, que son más económicos, por lo tanto. Y a lo mejor te cuesta pues como mucho 100 euros un test de screening, ¿vale? Cuando una valoración completa ronda los 400 euros. Pero ya te digo que es lo que vale, o sea, no puede valer menos ahora mismo porque es que es lo que hay. Y ya está, creo que esto ha quedado claro. Pregunta número 20. Sandra, ¿tú eres Virgo? ¿Por qué la he incluido? Dirás. Es que me hizo mucha gracia, porque pensé, ¿qué pregunta es esta? Pregunta número 21. ¿Podrías hablar de técnicas o métodos para que un adulto que acaba de ser diagnosticado con altas capacidades aprenda a concentrarse en el trabajo y frustrarse menos? Vale, aquí, más que técnicas o métodos concretos,
yo te diría que es muy importante conocerte. Sé que suena así muy, autoconocimiento, Mr. Wonderful, estas cosas, ¿no? Pero realmente para saber qué necesitas para concentrarte y prestar atención en el trabajo, es muy importante que entiendas en qué momentos dejas de prestar atención, cuál es la causa de tu inatención, por qué te cuesta concentrarte y qué es lo que te frustra tanto. Una vez tú sabes qué es lo que te frustra, puedes aprender a gestionarlo o a controlarlo con métodos concretos. Pero sobre todo yo apuesto mucho por trabajar los hábitos y las rutinas, lo primero de todo, más allá de una serie de métodos de concentración. Pero lo primero y más importante es conocerse. En mis servicios de pedagogía, para que te hagas una idea, uno de los servicios que tengo se llama Plan Personalizado. Yo en este servicio trabajo la planificación y la organización, pues además de otros problemas y dificultades de aprendizaje que tiene cualquier adulto pues que está estudiando o trabajando, pero nunca trabajo a partir de metodologías concretas o trabajo el problema en concreto. Por ejemplo, si viene una persona que me dice me cuesta mucho concentrarme, no trabajo a través de métodos concretos para que te concentres. Primero empezamos trabajando el autoconocimiento, el ¿qué es lo que me pasa? ¿En qué momentos me desconcentro? ¿Qué he hecho el día que me he desconcentrado? Cosas como llevar un diario, por ejemplo, de cómo me siento y qué he hecho cada día, ayudan mucho y dan muchísima información. Digamos que es investigar sobre ti mismo. Después sigo trabajando unos hábitos. Y normalmente cuando se trabaja bien esa parte de hábitos, la parte de conocerse a uno mismo está ya trabajada, las dificultades de concentración disminuyen muchísimo. Y luego ya lo último es la parte de planificación, pero que como te digo, si tú has trabajado antes unos hábitos, no cuesta tanto planificarte. Es decir, hay una serie de pasos que nos solemos saltar y esto es algo que ya sabes que a mí me interesa mucho, pues las técnicas de estudio y estas cosas siempre me han interesado. Cuando he trabajado con menores en etapa escolar, trabajaba técnicas de estudio. Normalmente la gente se piensa que las técnicas de estudio es directamente técnicas de concentración, de memorización, tal, pero lo que hay que trabajar antes es todo lo que te estoy comentando y de hecho es en la base donde suelen estar los problemas. Y luego a partir de ahí es mucho más fácil ir añadiendo pues algún método de vez en cuando, pero normalmente el problema está en la base. El problema suele estar en que no me conozco a mí mismo y en que no tengo unos buenos hábitos. Y por ponerte un ejemplo, a mí de nada me sirve conocer estrategias de gestión emocional si yo no entiendo qué es lo que a mí me hace irritarme. Pero si yo me conozco y sé que los días de antes de la regla me suelo irritar y que cualquier estímulo o cualquier problema que surja puede hacerme estallar en mayor medida que cualquier otro día del mes, si yo me conozco y lo entiendo, pues yo ya voy sobre aviso. Y ya puedo utilizar alguna herramienta de gestión, como por ejemplo hacer tiempo fuera o time out, cuando veo que me voy a irritar y que estoy a punto de estallar, me piro a dar un paseo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo recomendarte una técnica concreta como time out, por ejemplo, el tiempo fuera, me estoy irritando, voy a explotar, me voy, si no entiendo que la causa por la que tú estallas es esa, ¿vale? Espero que con esto se haya entendido. Conclusión, que trabajes tus hábitos muchísimo, pero sobre todo lo primero, que investigues sobre ti, como si hicieras un estudio de caso, ¿vale? Si no te lo quieres tomar en plan místico o espiritual, que muchas veces es como suena esto, pero conocerse es escribir sobre ti, por ejemplo. Hoy me ha costado muchísimo concentrarme. Intenta buscar la causa que hace o que ha hecho que ese día a ti te cueste concentrarte. Por ejemplo, ayer me acosté tarde, he tenido un problema con mi compañero, hace calor, mi escritorio está desordenado. Tienes que ir viendo, pues a lo largo del tiempo, ponte un mes de investigación sobre ti mismo. Si hay patrones o cosas que se repitan, y entonces te darás cuenta de qué causas están provocando que a ti te cueste concentrarte. Entonces, en base a eso vas trabajando. Pregunta número 22. Hace 25 años me hicieron, entre otros, un test de Raven y acerté 59 sobre 60 preguntas. ¿Alguien sabe si eso es un indicador de altas capacidades? Cuando yo descubrí que tenía altas capacidades, no fue porque hiciese ninguna prueba concreta ni porque recordase ningún número exacto en ninguna prueba, sino porque me sentí identificada en general con las altas capacidades, con lo que sentían otras personas con altas capacidades, que cuidado con caer en el efecto Forer y creernos todo lo que leemos, ¿vale? Como os conté en uno de mis últimos vídeos, me pasó con la doble excepcionalidad, leí mucho sobre ello y me creí que yo tenía doble excepcionalidad cuando no la tenía, cuidado con esto, es verdad, también pasa en las altas capacidades,
Pero lo que te digo, una puntuación concreta en un test concreto no te dice nada. Yo puedo hacer un test de internet sobre autismo y que me diga que tengo muchísimos rasgos autistas y que tengo un 90 y tantos % de probabilidades de ser autista, y eso no significa que lo sea. Entonces, si sospechas que tienes altas capacidades, hazte una valoración con un profesional especializado, o al menos un test de screening también con un profesional especializado. Pregunta número 23. Quisiera saber o preguntarte por libros de guía de pedagogía que pueda ayudarme en la facultad o en la vida. Para no enrollarme, te voy a dejar títulos de algunos libros que te recomiendo en la descripción, y además lo que más te recomiendo es que hagas un curso especializado en altas capacidades, porque ahí vas a conocer mucha más literatura sobre el tema. Ojo con la caja de descripción, que va a estar llena de enlaces y de cosas, pero estos son pues recursos que yo sé que a ti te van a ayudar un montón. Pregunta número 24. Tengo una duda. Entonces, el hecho de cuando eras pequeña ser casi muda en público y hablar mucho en tu casa, y de mayor a hablar mucho en público poniéndote súper nerviosa cuando en realidad no te apetece, ¿es entonces hacer masking para parecer que eres como el resto? Efectivamente. Realmente de pequeña tampoco era tan exagerado, ¿no? No es que fuera casi muda, es que tenía momentos de mutismo. Pero de adulta también me ha pasado, de estar en una conversación y estar pensando todo el rato en mi cabeza lo que diría, pero sin decirlo, porque cómo voy a decir esto, porque tal, porque no sé qué, y al final a lo mejor ha pasado media hora y no he dicho ni una palabra, no he dicho ni o sea, y pienso, claro, ya es demasiado tarde para intervenir, entonces no intervienes, ¿vale? O sea, es una rayada. Efectivamente es masking, camuflaje, o como lo quieras llamar. Es muy común en las mujeres con altas capacidades y neurodivergentes en general. Pero cualquier mujer que sea un poco insegura en muchos contextos va a tender a no hablar o a ocultar o no decir su opinión por miedo al que dirán o que puedan decir de ella si ella opina. Pregunta número 25. Me gustaría saber cómo has hecho para desenvolverte como superdotada en el ámbito pedagógico a nivel profesional y si consideras que es un medio adecuado para las altas capacidades. A ver, esta pregunta, como te digo, ¿cómo he hecho para desenvolverme en el ámbito pedagógico no desenvolviéndome? ¿Tú sabes lo que es el networking? Pues yo no lo utilizo. O sea, es que siempre se me ha dado fatal. Entonces yo sinceramente creo que no he encontrado trabajo como pedagoga, digamos así formal, con mi contrato de pedagoga es usted, pues porque esa parte de hacer networking, de hola, tal, pim, pam, pum, no es lo mío. Es que no es lo mío. Entonces, ¿cómo me he desenvuelto? Pues mal. Estuve hasta hace pocos meses colaborando en una asociación, la Asociación Procolegio de Pedagogía y Psicopedagogía de la Comunidad de Madrid, acá Procolped. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque yo ya cuando empecé a introducirme como profesional en el mundo educativo me di cuenta pues de que había muchísimas cosas que no me gustaban, que me frustraban muchísimo, entre otras, pues bueno, los derechos de la propia profesión de pedagogía y bueno, las condiciones laborales de los profesionales de la educación en general, la precariedad, etc. Y por otra parte, el tener que trabajar y hacer cosas que estás viendo que no sirven para nada, que al alumno no le gustan, que tú tampoco estás cómoda con ciertas metodologías o formas de trabajar. En fin, yo me acabé frustrando muchísimo. Ese fue uno de los principales motivos de mi crisis existencial, por la que llegué a ver que tenía altas capacidades, porque yo me sentía súper fracasada, porque seguía teniendo un trabajo precario, a pesar de ser pedagoga. Yo seguía aportando mi valor como pedagoga, pero era pagada como auxiliar no docente. Y eso, entre otras muchas cosas, y el cómo se trabaja en el sistema educativo, me frustraban muchísimo como profesional. ¿Consideras que es un medio adecuado para las altas capacidades? Pues depende mucho de la persona. Yo, como te digo, llegué a un punto en el que estaba tan frustrada con el sistema educativo en general y con mi situación personal que no podía más, no podía seguir. O sea, era como, si sigo, voy a acabar muy mal y me voy a llevar mi salud mental por delante. Entonces yo decidí que lo que tenía que hacer era dejarlo y seguir pues con lo que estoy haciendo ahora y otras muchas cosas que quiero hacer, pero por ahí, por el momento, no puedo seguir. Pero obviamente necesitamos a personas con altas capacidades que también tengan esta frustración, pero al mismo tiempo tengan las ganas de querer cambiar cosas. Que yo tengo ganas de cambiar cosas, ¿no? Pero es lo que te digo, yo he llegado a un punto de burnout, síndrome del trabajador quemado, que no puedo dedicarme a eso sin llevarme mi salud mental por delante. Y encima, cuando estás trabajando y no estás a gusto en tu trabajo, por mucho que haya sido tu vocación y que tengas buenas intenciones, no haces igual de bien tu trabajo si estás mal. Así que, ¿es un medio adecuado para las altas capacidades? Pues mira, me gustaría decirte que sí, pero creo que no lo es, pero al mismo tiempo creo
que hay personas con altas capacidades que se dedican a la educación, que sí tienen esas ganas, que no han llegado a ese punto de estar quemados y que pueden aportar muchísimo. Entonces, vamos, ¿es un medio adecuado? Pues si te apetece sí, si no, no. No sé cómo responder a esta pregunta, pero bueno, me parece muy importante que haya personas con altas capacidades. A mí me habría gustado, en el fondo yo ahora sé que estudié pedagogía por ese motivo, pero no lo conseguí. Pero hay muchos otros profesionales que seguro que lo consiguen. Pregunta número 26. Hola. ¿Alguien de pequeña / tenía tics faciales que iban cambiando? Bueno, si alguien quiere responder a esta persona por comentarios, que le responda. Quería haber hecho hace mucho un vídeo hablando de tics y altas capacidades, pero realmente me he dado cuenta pues, de que tampoco sé tanto. Yo solamente sé de mis tics, que yo estoy así con las uñas desde que nací. Y a la gente le molesta mucho. ¡Sandra, les uñes! ¡Sandra, les uñes! Tú me molestas más a mí. ¿Sabes? Tu presencia me está molestando y no te estoy diciendo nada. Así que... Pregunta número 27. ¿Hablo con mis exprofes para decirles que soy altas capacidades y no tonto como ellos me hicieron creer? Me hizo mucha gracia esta pregunta. Yo me he imaginado muchas veces dando una charla sobre altas capacidades en el salón de actos de mi colegio. Sí lo digo, callando boquitas. Pero luego en realidad ahora lo pienso y digo, si me llaman mañana para ir, o sea, no iría, o sea, me revolvería muchísimo. Yo creo que entraría por la puerta, o sea, vería el edificio y me pondría a llorar. O sea, que es que... Algún día puede que lo haga, puede que lo intente, pero es que ahora mismo no. Pero la verdad es que estaría bien. Yo diría que, no sé si te acuerdas de mi vídeo, bueno, mis 2 vídeos sobre el duelo y las altas capacidades, pero yo diría pues que estas ganas de decirles algo a tus exprofes son un poco esa fase de culpa, ¿no? De culpar a los profesores unidos con esa fase de rabia de te vas a enterar de que si te veo. Pero yo creo que lo importante es aceptar el pasado y pasar página. Pero vamos, que si te quieres quedar a gusto y lo quieres hacer, pues hazlo. Yo desde aquí te animo. Claro que sí, hombre, ¿por qué no se la vas a decir? ¿Por qué no? Pregunta número 29. Si te has dado cuenta, me he saltado un número. Porque es que hay una respuesta que estaba con el número 28. O sea, eso significa que hay 39 preguntas, que es un número impar. Me muero, qué horror. 39, no son 40, son 39. Dios, qué horror. Dios mío. Pregunta número 28. ¿Qué es lo que más te ha ayudado en tu proceso como adulta con altas capacidades? A mí personalmente lo que más me ha ayudado ha sido todas las cosas que mi madre me ha contado siempre y sobre todo después de evaluarme también. Porque como sabes estoy escribiendo un libro y para eso pues he tenido que preguntarle mucho a mi madre. Llevo un año escribiéndolo y ya este mes de junio voy a terminarlo. Terminarlo no significa que ya esté. Terminarlo significa que termino el último capítulo, pero ahora ponte a revisar todo, que lo primero de todo lo escribí hace un año. Es como, ¡oh, Dios mío, ahora lo voy a leer y voy a pensar, lo cambiaría todo. Deséame suerte. Yo tengo muchos bloqueos memorísticos de mi infancia, o sea, yo no me acuerdo de casi nada. Y las cosas, la información que a mí me hizo llegar a esa conclusión eran cosas que mi madre me había contado. Sin esa información yo no habría llegado a muchas de las conclusiones que he llegado y mi avance habría sido muchísimo más lento seguramente. A mí además me han ayudado mucho las redes, me ha ayudado mucho YouTube, o sea, de nuevo muchas gracias a los que estáis ahí detrás. Y bueno, lo que recomendaría a otras personas es lo que ya he dicho, ayuda psicológica especializada en altas capacidades, unirte a algún grupo de personas con altas capacidades y escribir mucho en general. Yo recomiendo escribir, aunque no estés escribiendo un libro, escribe sobre cómo te sientes y valora después de unos meses lo que has escrito tiempo atrás y eso te permite hacer como un balance un poco pues, de cómo has avanzado. Pregunta número 29. ¿Por qué te hiciste también una valoración de TEA? ¿Por qué me hice la valoración? Pues porque leí mucho sobre el tema, me sentía muy identificada en muchas cosas que otras mujeres TEA contaban sobre su caso personal y caí en este efecto Forer, en este creerte que todas las cosas que lees hablan de ti. El problema era que yo no me entendía, a mí me dieron una valoración y yo seguía sin entenderme, yo seguía sintiendo que estaba loca y que me pasaba algo raro, a pesar de tener ya una valoración. Por eso es importante el acompañamiento después y sobre todo que alguien te explique pormenorizadamente poco a poco qué significan para ti esos resultados, no solo en el papel. Pero bueno, el caso es que toda la información que veía la acababa como adaptando a lo que a mí me pasaba y yo misma me daba como más razones para pensar que efectivamente era cierto que era TEA. Cuando empecé esa valoración me di cuenta de que se me estaba yendo la olla en realidad,
Luego empecé a pensar que tenía TDAH, un psicólogo me ayudó a ver que mi caso no era de doble excepcionalidad y ahí ya fue como, vale, ya está, ¿no? Y en este sentido yo quiero que entiendas que cuando descubres que tienes altas capacidades, tengas una valoración o no, pasas por un duelo que puede ser mucho más tocho de lo que tú te imaginas y que probablemente lleve ahí mucho más tiempo. O sea, las crisis existenciales no... O sea, yo cuando hablo de que tuve una crisis existencial, realmente me ha durado como casi toda la vida o muchos años. Ha sido muy larga, lo que pasa que tiene ahí como un pico de intensidad. Y digamos que cuando yo descubrí mis altas capacidades y empiezas a sacar cosas de la infancia, es como que se abre la caja de Pandora, empieza a salir ahí un montón de movidas que tú no entendías o a las que no habías prestado atención antes y de repente pues eso, es como que estalla todo y tienes que ordenar toda esa información. Entonces pues a veces encuentras en otros diagnósticos la respuesta a todas esas dudas que tienes sobre ti misma. Pero bueno, es muy importante también, a muchos profesionales les pasa, he hablado con otras personas que son profesionales que trabajan con personas con altas capacidades y con doble excepcionalidad y también han caído en este efecto, ¿no? De creerme yo misma que tengo doble excepcionalidad, porque además encajo muy bien con las personas con doble excepcionalidad o me siento muy identificada y muy cómoda con mujeres TEA con altas capacidades. Pero eso no significa que tú también lo seas. Entonces es muy importante tener en cuenta la subjetividad que tú mismo tienes de tu propio caso, que tú no puedes juzgarte a ti mismo o evaluarte o diagnosticarte a ti mismo, porque es muy difícil que tengas un punto de vista objetivo de ti, de hecho es imposible. Pregunta número 30. ¿Qué pruebas de creatividad te hicieron? Pues me pasaron el PIC-A, creo que es el PIC para adultos. Y nada, pues tenía una prueba de narrativa, en plan te ponían una imagen y tú tenías que ir poniendo pues frases y crear una historia a través de esas frases, de cosas que se te ocurrieran de lo que veías en esa imagen. Y luego la última era un dibujo, esas fueron las que mejor se me dieron. Luego las del medio fueron horribles y pensé, madre mía, qué fracaso, no se me ocurre nada. Eran de preguntas del tipo, ¿qué se te ocurre que puedes hacer con una bombilla? 100 cosas que puedas hacer con una bombilla. Y yo decía, no se me ocurre nada, pues encender la luz, chicos, yo qué sé. Pregunta número 31. ¿Cuáles son tus próximas metas? Pues bueno, ahora mismo mi próxima meta así a corto plazo es el taller de altas capacidades, es que a finales de junio voy a cantar en un escenario, sí señor, 3 canciones, ni más ni menos que 3 canciones. Después voy a salir, puede ser que salga en un concurso de la tele, muy random, pero ya lo contaré. Y en julio voy a hacer un curso intensivo de doblaje. Bueno, y el fin de que viene tengo masterclass de doblaje, esos son mis próximas metas a corto plazo. Y a largo plazo, pues publicar mi libro, es una de mis metas. Poder crecer en mi cuenta de divulgación de Instagram / TikTok con esos reels que hago más divertidos de humor de divulgación de las altas capacidades. Así que si no me sigues ahí, sígueme. Y hacer más vida social. Esas son mis metas de momento. Luego tengo mis sueños, pero eso ya me lo dejo para mi intimidad. Número 32. A mayor autoconocimiento, más selectiva me vuelvo con las personas. ¿Te ocurre? Me ha encantado esta pregunta. Sí, me ocurrió y me aislé. Pasé por una época en la que me sentía como más diferente que nunca y cuanto más me conocía, más empezaba a ver todas las cosas que había hecho y sin querer hacerlas, todas las veces que había fingido. Y pasa algo muy curioso, cuando empiezas a darte cuenta de todas las cosas que has hecho sin querer hacerlas, te piensas que el problema eran esas cosas que hacías o esas personas con las que te juntabas. Pero poco a poco te empiezas a dar cuenta que el problema es no saber comunicar las cosas que no te gustan. Es decir, que puedes seguir haciendo los mismos planes y estar con la misma gente, pero por ejemplo, si te vas de cena con unos colegas y después de la cena se van de fiesta y tú dices, pues no me apetece ir a una discoteca, me voy hasta luego, he disfrutado de vuestra compañía, pero ahí os quedáis, pues ya está, no pasa nada. El problema es que cuando finges o haces cosas que no quieres hacer y te sientes incómoda, la sensación de tensión es tan grande que te hace sufrir. Entonces, cuando te conoces y descubres lo que te gusta y te das cuenta de que has fingido, no quieres volver a fingir y te piensas que no hacer esos planes y ser más selectiva de alguna forma, es decir, evitar todo eso que no te gustaba es la solución, pero realmente la solución, tal y como yo lo veo, es saber comunicar lo que te apetece y lo que no de manera libre. Yo poco a poco he ido como aceptando que es normal sentirse diferente,
que todo el mundo muchas veces se siente diferente, aunque no lo parezca, que igual que tú has fingido en muchos momentos de tu vida, mucha gente está fingiendo que está a gusto en un sitio cuando no lo está, y que hay gente que, aunque en un momento determinado pueda parecerte que no tienen nada que aportarte, realmente si son buenas personas y estás a gusto en según qué momentos con ellas, pues siempre yo creo que muchas más personas de las que te piensas te pueden aportar algo. Yo realmente lo de ser selectiva no es algo que me haya pasado después, o sea, es algo que me ha pasado siempre desde pequeñita. Y mi objetivo es ser, de hecho, cada vez menos selectiva, o sea, ser simplemente coherente con lo que me gusta hacer y lo que no. Es decir, respetar que si no me apetece hacer algo o que si me apetece irme antes de una fiesta, me voy y no pasa nada y no tengo que estar incómoda en un sitio donde no estoy cómoda. Y que si un grupo de personas determinado siempre me han hecho sentir incómoda, nunca jamás en ningún contexto y en ningún momento he estado cómoda con esas personas, pues que no tienes tampoco que obligarte a estar con esas personas. Pero que muchas veces no es la persona en sí, sino el plan, el momento en el que tú estás ahora o cómo te sientes ese día. En fin, que todo esto pues es muy interpretable y personalizable. Pero que mi objetivo en la vida a partir de ahora es ser menos selectiva y abrazar más a cualquiera que bueno, abrazar simbólicamente, no físicamente, por favor, no me gusta. A cualquiera que tenga algo bueno que aportarme, que mucha gente tiene muchas cosas buenas que aportar. A mí, yo siempre lo digo, a mí no me llama la gente inteligente, a mí me llama la gente buena. Si tú eres buena persona, pues ya está. Que siempre hay gente buena en esta vida que te va a aportar cosas buenas. Y si no estás a gusto con nadie, casi nadie, pregúntate si a lo mejor no estás a gusto contigo mismo lo primero. Que igual eso es lo primero que te tienes que plantear. Aunque muchas veces pues hay personas que tenéis pues ambientes tóxicos alrededor. Yo, como dije, creo que me preguntaron esto por Instagram hace poco, pero yo me planteé si las amistades que tenía hasta ese momento merecían la pena y por qué no estaba a gusto con mis amistades de siempre. Y después me di cuenta de que es que yo no estaba a gusto conmigo misma, me estaba entendiendo, me estaba conociendo y estaba evitando y alejándome de todo lo que creía que me había hecho daño, cuando esas personas no me habían hecho daño. Y realmente me di cuenta pues de que tengo unos amigos pues maravillosos, la verdad, muy buena gente todos. Besitos desde aquí, aunque no me veis. Pregunta número 33. ¿Cómo trabajar la sensación de no encajar? Me vuelvo loca y me va a más. A veces necesitamos tiempo, coger confianza con la gente. Yo muchas veces cuando empiezo una actividad nueva con gente nueva, siento de primeras que no encajo y es como acabas de entrar, chica, ¿cómo vas a encajar? Si acabas de entrar, o sea, nadie encaja ahora mismo, o sea, es que no lo sabes, date tiempo. Pero me cuesta mucho en un principio, pero luego a la larga ves que sí, que encajas, que todo el mundo encaja y nadie encaja al mismo tiempo, ¿no? Que también depende mucho del lugar, del sitio, de las personas en cuestión. Pero lo que me suele pasar con según qué tipo de actividades es que cuando me siento más integrada, ya se acaba. Porque claro, es como que me cuesta tanto sentirme cómoda, que ya cuando me siento cómoda del todo, pues ya se ha acabado. Y ya tengo que ir a otro sitio nuevo y conocer a otra gente. Es que claro, no... ¿Sabes? O sea, yo siento que en otras cosas voy a un ritmo mucho más rápido, pero socialmente hablando voy como a un ritmo mucho más lento, necesito más tiempo, ¿sabes? Para conocer bien a la gente y sentirme a gusto. La respuesta a la pregunta de cómo trabajar la sensación de no encajar, yo creo que lo primero, bueno, terapia siempre lo recomiendo, conocerte a ti misma y entender primero cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Esas cosas. Si estás pasando por un mal momento y eso te hace estar susceptible y vulnerable con todo, a lo mejor ese es el problema en este momento y puede que te dure un tiempo. Yo, desde mi experiencia, lo que te digo es que muchas veces lo que me ha pasado es que esa sensación de no encajar estaba más en mi cabeza que otra cosa. Pero ya te digo que depende muchísimo de tu caso particular. Pregunta número 34. ¿Tienes bajones o crisis existenciales? La pregunta es, ¿dejaré de tenerlas algún día? Yo creo, ¿sabes qué pasa? Que es que hace un año yo decía, no, yo ya he pasado mi crisis existencial, pero resulta que estaba siendo mucho más gorda y yo no me estaba dando cuenta por la subjetividad del momento y el dejarme llevar por mis emociones. Y ahora te diría, estoy saliendo de mi crisis existencial, pero es que a lo mejor no, es que a lo mejor estoy en otra sumergida dentro y yo no me estoy dando cuenta, es que puede ser. La primera crisis existencial que recuerdo, yo estaba en mi habitación, me enteré de que los Reyes Magos no existían. Eso debió ser, no sé si a los 6 años o más o menos, o un poco antes. Esa es la primera que recuerde. Luego recuerdo la del día de mi comunión, porque había puesto como muchísima energía y muchas ganas
en ese día y de repente se había terminado y recuerdo estar en mi habitación llorando pensando qué bonito ha sido este día y se ha terminado y estar escuchando la caja de música de... No me acuerdo cómo era la melodía, pero bueno, una caja de música que me regalaron, la escuchaba y lloraba, ¿sabes? Todo el rato, en plan masoca, ¿sabes? Como cuando estás triste y escuchas canciones tristes, pues así, pero con 9 años, o sea, es que es muy heavy en verdad, ahora lo pienso y digo, wow. Pregunta número 35. Mi pregunta es, cuando vas a un psicólogo experto en altas capacidades, ¿te realiza una especie de prevaloración por si encajas? Tengo muchas dudas sobre si tengo altas capacidades, pero necesito comentar mis rasgos con un profesional porque no encajo en algunos. El gabinete al que estoy yendo yo, por ejemplo, es especializado en altas capacidades, pero no es necesario que tengas altas capacidades una valoración para tener acompañamiento por parte de ese gabinete, pero supongo que dependerá de muchos. Yo sé que hay algunos otros que sí te piden una valoración para ofrecerte terapia porque están como muy especializados, ¿no? Pero bueno, para mí lo más interesante es un gabinete que trabaje más cosas, pero que esté especializado y conozca la realidad de las personas con altas capacidades. Porque de esa forma, tengas una evaluación o no, te van a ayudar, tanto para saber si necesitas una valoración, si la quieres en este momento, o simplemente para ayudarte y para entenderte. Pregunta número 36. ¿Cómo puedo saber cómo desarrollar la creatividad si tan alta la tengo? Esto es que hacéis, oye, tenéis altas capacidades de verdad, porque hacéis unas preguntas muy difíciles. ¿Cómo desarrollar la creatividad? Claro, es que ¿qué es la creatividad? Es que eso es otra pregunta. Tenemos test que valoran la creatividad, pero realmente es un constructo muy complejo de evaluar. ¿Cómo desarrollar tu creatividad? Pues bueno, yo creo que lo primero es saber en qué áreas destacas o qué áreas te gustan o te interesan y empezar desarrollando ese potencial, porque yo creo que en esos casos, al final, digamos que, o sea, el desarrollo del potencial, el desarrollo de un talento va ligado al desarrollo de esa creatividad. Si tú eres bueno o te interesa pues el teatro en tu caso, si dedicas tiempo a desarrollar ese talento, pues empezarás a desarrollar también tu creatividad en ese área en concreto. Pregunta número 37. ¿Es normal que haya encontrado una mejor amistad en un alumno de 16 años con altas capacidades que en personas de mi edad o incluso más mayores? Pues sí, es normal, es normal. Porque muchas veces no nos sentimos identificados con la forma de pensar o de razonar o de reflexionar de las personas de nuestra edad, incluso más mayores. Esto es algo muy importante que yo cuento en mi libro de cuando yo era pequeña. Cuando hablan de los niños con altas capacidades y dicen que se relacionan sobre todo con personas más mayores, yo de pequeña ya me di cuenta de que muchos adultos eran estúpidos, o sea, es que quiero decir, lo de con personas más mayores, pues es que es muy relativo, porque es que hay adultos que son muy estúpidos y se les ve a la legua, o sea, tú les estás viendo de lejos y ya estás viendo que son estúpidos. Cuando tú tienes 6 años, tú estás diciendo, este adulto no, ¿sabes? Y a mí me pasaba eso. Y me llevaba muy bien con otros niños que eran más pequeños. Yo generalmente siempre me he llevado bien con niños de menos edad, de mi edad, o de más edad o con adultos, pero dependía bastante más de los intereses. Como te digo, a mí más que la gente inteligente me ha llamado siempre la gente buena y la gente sensible, más que la gente inteligente. De hecho, puede haber mucha gente inteligente con altas capacidades, pues que me caiga mal. Es que eso es así, es que eso puede pasar, que es que no hablamos de eso. Parece que solo nos vamos a llevar bien entre nosotros, pues no, mira, es que no. Pregunta número 38. Me he sentido tan tonta durante tanto tiempo que aún sigo sin creerme que pueda tener altas capacidades. ¿Es normal? Sí, es normal. Y más todavía si has sido un caso de fracaso escolar o de abandono escolar. Porque desde que eras pequeña te han hecho creer pues, que eras tonta o que las cosas que decías no tenían sentido o lo que sea. O te han tratado como el gracioso, como el tonto de la clase, como este que dice, como tal, como no sé. Has hecho trabajos que no han valorado. En fin, que si tienes una historia en la que se han invalidado muchas veces tus capacidades, es normal que te sientas tonta. Porque tienes que desaprender y deconstruir esa idea o esa creencia que tienes de ti misma de que eres tonta. Porque es que llevan alimentándotela tanto tiempo y llevas alimentándotela tú sola también por esa falta de autoestima que se te ha creado durante tanto tiempo que, claro, no puedes pasar de tener, por ejemplo, en mi caso, de llevar 27 años sintiéndote tonta o pensando que eres de una manera y de repente en un año, ya me siento de otra forma. No, hay que deconstruir y desaprender muchísimo en ese sentido. Y pregunta última, número 39, porque no había 40 sino 39, ¡qué horror!
¿Es normal que desde pequeña me haya visto en 1000 trabajos diferentes y que no haya cambiado de opinión aún? Siento que soy una inmadura muchas veces por no tener claro a lo que me quiero dedicar, viendo que el tiempo se me echa encima, pero siento que si me quedo en un mismo sitio toda la vida es una forma irónica de ir muriendo para vivir. Perdón si suena fuerte, creo que va ligado a esa necesidad de reto o estimulación que necesitamos, pero no sé si es normal sentir esa falta de estímulo o no saber dónde encontrarla. Mil gracias por todo. Pues bueno, he dejado esta para el final porque me parecía muy completa y me parece que escuchando solamente la pregunta, mucha gente va a sentirse identificada. Yo no es solo que de pequeña me vea haciendo 1000 trabajos diferentes, es que me sigue pasando. Y tú, aunque me veas que yo ahora mismo tengo claro que quiero desarrollar una profesión artística y que quiero seguir siendo pedagoga y que tengo claras las cosas, yo muchas veces me imagino haciendo otras cosas completamente diferentes que no son esas, ¿no? El caso es que dentro de todas las cosas que te imaginas haciendo, busques alguna que puedas hacer ahora y que quieras hacer ahora, porque todas a la vez, por suerte o por desgracia, no puedes hacerlas, y te centres en ella, poco a poco, pero es normal y de hecho es que, claro, cuando tienes ese amplio abanico de cosas que te gustan y que además potencialmente se te pueden dar bien, es muy difícil decidirte. Y cuando el abanico es tan amplio, es muy probable y muy normal que te abrumes y lo que acabes diciendo es no voy a hacer nada porque encima te agobia que el tiempo se te echa encima, que ya te haces mayor, pero esta sensación de sentir que si te quedas en un mismo sitio toda la vida es como estar muerto en vida, a mí me ha pasado, yo te entiendo, y poned en comentarios si os sentís o os habéis sentido así cuando habéis estado en un mismo trabajo muchísimo tiempo. Y ya no solo el sitio, sino el poder tener retos dentro de un trabajo ayudaría muchísimo. Pero como normalmente los trabajos no son así, o sea, los trabajos normales, digamos indefinidos, haces lo mismo durante, todos los días haces lo mismo, no tienes posibilidad de hacer cosas nuevas, es muy frustrante. Y bueno, todas estas cosas las trabajamos en el taller y ahora qué. Además, si lo compras antes del jueves 15 de junio, o sea, este jueves, puedes unirte a una sesión grupal en directo. El taller cuesta 15 euros, incluye la grabación del taller, un taller grabado con ejercicios prácticos para trabajar todo este tema de orientación vocacional, de qué quieres hacer con tu vida, ir poniéndote objetivos, ajustar un poco expectativas para no abrumarte y decir tiro la toalla y no hago nada. Además incluye un PDF con actividades adicionales y la opción de asistir a esta sesión grupal. Te dejo el enlace con la información y para la compra en la descripción. Y nada, muchísimas gracias. Ahora me toca ponerme a editar esto, que es que son 2 horas de vídeo. O sea, es que vamos, es que me va a dar algo. O sea, es que no voy a poder subirlo hoy. Me está ahora mismo, mira, si es que se me ha hecho de noche y todo. Bueno, nos vemos. Besito.